Hola a todos, bienvenidos a este segundo tutorial de Power Apps. En esta oportunidad vamos a aprender cómo insertar datos eh, de una colección a una base de datos que en este caso va a ser una base de datos en SharePoint. Recordar que SharePoint es una base de datos de Microsoft que se comporta muy parecido a los Excel Online, por lo cual es súper amigable con el usuario, pero también tiene algunas restricciones tanto de cantidad de información como eh, lo no relacional que es, entonces nos deja abierto mucho a hacer los controles de errores nosotros desde la Power Apps, pero en general es súper interesante utilizar SharePoint para cuando vamos iniciando. Entonces, recordar que el contexto de este problema era tener un evento en el cual nosotros queríamos registrar una cantidad de invitados que no era establecida, pueden ser 3, 4, pueden ser 100. Y la idea de ahora es poder ingresar esos datos y que se vean reflejados en la base de datos. Entonces, como les comentaba, para ello necesitamos una base de datos que nosotros la tenemos acá, que es SharePoint. Entonces, esto es el repositorio donde nosotros vamos a tener las X cantidad de listas o tablas, que son casi lo mismo, que en este caso nosotros vamos a tener que crear las tablas que necesitemos. ¿Y cómo se crea una tabla o una lista? Nos vamos acá a nuevo, lista. En blanco pueden haber muchas opciones, en este caso vamos a utilizarla en blanco y aquí tienen que ingresar su nombre, el nombre de la tabla como tal. En este caso yo lo voy a llamar invitados, pero ahí después tienen que poner crear porque esto es dejarlo así marcado, no hacer nada y crear. En este caso yo la tengo creada, así que no la voy a crear. Eh, y como se pueden dar cuenta, la tabla de invitados está vacía porque no hemos creado absolutamente nada, pero sí ahora es necesario que nosotros creemos los campos o columnas que nosotros necesitamos poblar, que en este caso serían nombres, apellidos, tipo de documento, número de documento, tipo de entrada. Y en caso de que sea necesario más columnas, ustedes las agregan, ¿ya? Entonces, para agregar una nueva columna en una lista de SharePoint, uno se va acá donde dice agregar y te va a dar la opción de poner la columna o el tipo de columna que tú necesitas agregar, ¿ya? Normalmente es la más común en usar texto, pero hay muchas otras más súper interesantes e importantes, dependiendo del requerimiento. Por ejemplo, tenemos números, tenemos booleano, tenemos de fecha, que es muy común también, de selección múltiple, de ubicación, imágenes, hipervínculo, moneda y así sucesivamente. Y en este caso vamos a utilizar texto. ¿Por qué? Porque vamos solamente a poner los nombres, ¿ya? Y los nombres normalmente, por no decir un 100%, son texto. Después vamos a ir al apellidos, que si se dan cuenta son básicamente las mismas columnas que estamos visualizando aquí, ¿ya? Después vendría tipo de documento, que ahí también lo más probable es que sea un texto, ¿ya? Importante, cuando nosotros queremos espaciar nombres de columna, no es poner un espacio porque a veces cuando uno empieza a utilizar otras herramientas como Power Automate y empieza a referenciar estas columnas, hay caracteres que no reconocen, como por ejemplo la ñ, entonces tampoco es recomendable que ustedes utilicen nombres de columnas con caracteres especiales. La ñ, los asteriscos, los guion altos, los acentos, etc, etc. Entonces lo más simple y lo más entendible. Tipo de documento, después me faltaría número de documento, que en este caso puede ser número o puede ser texto, dependiendo de lo que el requerimiento diga. Por ejemplo, hay algunos países que su DNI o su root viene con punto, con guión. Por ejemplo, en Chile tenemos punto y guión, pero hay otros países que no utilizan esa sintaxis. Entonces va a depender mucho de qué país estén, cuál es el rubro y etc, etc. En este caso lo vamos a dejar como texto, ¿no? Nada más para dejar la opción al usuario que él decida qué poner. Y aquí vamos a poner número dot, ya que es el número de documento que puede ser el root y así. Y para finalizar vamos a tener
la entrada, ¿ya? Le vamos a poner más fácil todavía, tipo de entrada. Y estaríamos ok. En este caso tenemos nuestra tabla con nuestras columnas indicadas y nada más para que nada más como extra vamos a poner una columna que sea de fecha para guardar en qué momento se ingresaron estos datos. Entonces vamos a poner fecha actual, ¿ya? O da lo mismo el nombre, en realidad ustedes deciden, pero es nada más de prueba. Entonces, una vez nosotros teniendo nuestra base de datos que está vacía, pero ya está con la estructura, nosotros nos vamos a ir a Power Apps y lo que vamos a hacer es irnos acá en el botón donde dice datos y vamos a agregar datos, conectores y vamos a buscar SharePoint acá o vamos a seguir bajando. En este caso, aquí lo encuentran, pero si lo buscan por el buscador, les va a salir más fácil, ¿ya? SharePoint. Eligen SharePoint, si en este caso no tienen nada acá, van a tener que agregar una nueva columna o una nueva conexión, pero yo ya tengo una nueva conexión, así que me voy acá y me van a aparecer todos mis repositorios. En este caso yo elegí Contoso Demos, que es donde lo tengo, y elegí la lista que me interesa, que en este caso es invitados y eventos. No la voy a agregar porque yo ya la agregué anteriormente, pero nada más ustedes tienen que hacer así y poner conectar. Y ya estaría ok. Entonces una vez ya conectado, ya tenemos el match o el link entre mi base de datos y mi aplicación. Ahora nada más me falta referenciar eso en el código, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el trigger, por decirlo? El trigger me refiero a la acción que desencadena otra acción. Entonces, ¿cuál es la acción que desencadena el guardado de los valores? Cuando yo le hago clic acá, en este símbolo o icono, ¿ya? Entonces, como anteriormente le expliqué, acá en las propiedades hay muchas, pero la que desencadena la acción que yo necesito es el onSelect, o sea, cuando yo hago clic encima de ese icono. Entonces yo me voy acá y acá está falso porque este botón está inútil, no hace nada. Ahora nosotros le vamos a dar funcionalidad. Y ahí es donde nosotros usamos el código de FX. Que en este caso lo que nosotros necesitamos hacer es primero identificar qué es lo que queremos hacer, que es identificar todos los datos que ingresaron en la galería, que es exactamente lo mismo que lo que está en la colección, y toda esa información yo necesito que recorrerla con un ciclo hasta que termine y la voy a enviar a mi base de datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Ya? En este caso en particular voy a hacer un for all. ¿Por qué? Porque yo necesito recorrer toda la galería. Entonces yo necesito recorrer for all toda la galería, que es gallery 3.3-2, y en este caso ustedes pueden reconfirmar qué es porque se planta en verde el borde. Igualmente para saber el nombre ustedes se ponen encima y aquí está el nombre. Se lo pueden cambiar igualmente. Pero ya vamos a recorrer toda esa galería y vamos a usar la misma función que aprendimos la vez pasada, que es el collect. O sea, vamos a hacer otra galería, o sea, otra colección para coleccionar, para guardar, para poblar toda la información que yo necesito enviar a la base de datos. ¿Ya? Entonces yo necesito hacer un collect que, como les comentaba la vez pasada, tiene una sintaxis, necesita un nombre. ¿Cómo le voy a poner el nombre? Le voy a poner call detalle. ¿Ya? Ese call detalle va a ser como el detalle de la colección. Ese es como el objetivo. Ya aquí me falta una L. Entonces, ese es el primer paso y después venía el elemento, ¿verdad? Que es lo que habíamos hablado la semana pasada o la clase pasada. Y en este caso va a ser un poco más distinto de la vez pasada. Vamos a nosotros manualmente ir creando o armando, por decirlo de alguna forma, nuestra colección. Entonces para ello yo voy a abrir corchete porque esa es la sintaxis y voy a cerrarlo, ¿ya? ¿Para qué? Para empezar a hacer mis conectores. ¿Cuál es la siguiente sintaxis de la colección? Para yo poblarla.
yo tengo que irme aquí e ir visualizando los nombres que le puse y la sintaxis es la siguiente. Yo me voy acá a nombres, dos puntos, y este nombre que está acá tiene que ser exactamente el mismo acá, y luego de los dos puntos tiene que ir el valor que yo quiero que se guarde ahí. Entonces, ¿qué valor yo quiero que se guarde acá? Este valor de acá, es decir, este, ¿ya? Y así mismo, si ustedes se dan cuenta, va cambiando nada más de 1, pasa a 2. Este es el dropdown 1-2, este el 1.5 y este es el 1.3. Bueno, vamos a tener que ir haciendo el 1 por 1. Entonces, si bajamos un poco, nombres, va a ser igual a text input, y como yo referencio el valor de eso es el text, ¿ya? Para eso, si mi colección terminara ahí, yo nada más tendría que cerrar mi for all y me estaría dando error. La verdad es que si nos ponemos encima, tiene argumentos no válidos. ¿Ok? Vamos a seguir entonces con con nuestros textos, así que hasta que se solucione el error. Entonces, en nombres, nada más me faltaría seguir con las otras columnas hacia el lado. Sería apellidos, dos puntos, ¿y qué va a ser el valor? Este mismo, pero que cambia a 2. Y luego, ¿qué vendría? Vendría tipo documento, dos puntos, y en este caso tengo que hacer referencia a ese valor que yo necesito guardar, que es este. Y este cambia un poco la sintaxis, es porque es un drop down y es de esta forma. Me acabo de identificar un problema que me pasaba. ¿Y por qué me está dando los problemas? Aquí me falta la función allItems. ¿Por qué? Porque yo necesito que me recorra todos los ítems de la galería 3-2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya se me quitó el error del problema, de lo que estaba sucediendo recién. Entonces, así sucesivamente yo tengo que seguir con cuántas columnas yo tengo. Nada más me faltan dos, que es tipo de guión bajo entrada, y eso va a ser igual a dropdown 1.3, y si no me equivoco estoy identificando uno que me falta. Sí, me acabo de pasar uno, que es el siguiente. Número doctor. Y este, si no me equivoco, es 1-5. Y dos puntos, o sea, punto y coma. Y por último sería fecha actual. Y en este caso, como fecha actual no es un valor que ingresó el usuario, sino que es un valor como que se calcula por alguna forma de decirlo, yo voy a utilizar la función today, ¿ya? Que es súper común en los lenguajes de programación, siempre es muy parecida, y por lo tanto yo ya tendría mi primer parte muy avanzada sobre lo que es la inserción de datos de una colección hacia una base de datos. Algo que es importante que podríamos probar es usar la función clearCollect para utilizar la misma función. Bueno, no me deja, así que voy a utilizar solamente collect. Así que eso es importante. Y nada más, aquí se me van a guardar los datos y me falta una función que es la
que realmente me va a insertar los datos. ¿Ya? ¿Cuál es esa función? Es muy sencilla, es la que estábamos básicamente utilizando recién, que es la siguiente. Nosotros nos vamos acá y vamos a hacer lo siguiente. Collect, vamos a poner el nombre de la lista donde yo quiero insertar los datos, o sea, invitados, punto y coma, el nombre de la colección, que es cual detalle. De esa forma, nosotros ya tendríamos la conexión. Entonces, si nos vamos acá, dice la columna apellidos no existe, lo cual me parece bastante extraño porque aquí está apellidos, ¿ya? Así que vamos a probar qué es lo que está sucediendo dentro del... Vamos a probar solamente doble clic, actualizar y ver si es que se actualiza un poco esto. Y si se dan cuenta, ya se cayó o se salió el error que estaba pasando recién. Nada más, cuando pase eso, actualicen la base de datos, doble clic, actualizar y ya podríamos ir viendo si es que funciona esta data. Si yo pongo 2 y ingreso los nombres, entonces ahora vamos a probar el sistema si está funcionando. Nosotros apretamos el botón, nada más guardó la información y ahora tendríamos que esperar unos 5 o 3 segundos que esta información se vea reflejada dentro de nuestro SharePoint. Esperando eso, si se dan cuenta, faltan acciones aquí. Por ejemplo, que cuando la persona inserta la información, esto se vuelva a resetear o se vuelva a desde cero. ¿Por qué? Porque esta información ya se envió. O también puede ser que me envíese la parte de atrás, la página de atrás. Entonces, si nosotros actualizamos en nuestra base de datos, deberíamos ver la información guardada dentro de mi lista. Entonces, si se dan cuenta, se guardó Juan Luis y se guardó José Camilo con su información respectiva. Eso es en general la función de cómo insertar la información dentro de desde una colección hasta una base de datos, que es el código que está ahí. Así que cualquier consulta o cualquier otro requerimiento que se les ocurra, no se olviden en comentarlo y lo podríamos ir resolviendo en los siguientes videos. Muchas gracias.